Si vamos a empezar hablando del sector construcciones, porque queremos presentarles esta iniciativa que es coordinada por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para la construcción de viviendas para poblaciones indígenas. Por eso ya estamos en comunicación con el arquitecto Mario León. Él es responsable de este proyecto que se denomina Xetapui. Arquitecto, muy buen día, ¿cómo está? Muy buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien por aquí? Muchísimas gracias por el tiempo, arquitecto, y queremos que nos presente primeramente Xetapui. ¿Cuáles son sus Bueno, objetivos, la población y un poquitito las zonas donde está presente? sí, cómo no, con mucho gusto. El programa ZPI básicamente tiene como objetivos a personas de pobreza extrema o sea, de pobreza extrema, ¿verdad? Están enfocados a aquellas organizaciones o comisiones vecinales que en síntesis tienen esa necesidad básica de contar con la vivienda, ¿verdad? No solamente con la construcción de viviendas del proyecto en sí, también abarcan la construcción de centros de salud, de centros comunitarios y consultorios ambulatorios, perdón. Son infraestructuras básicas con las que se le dota a estas comunidades o de alguna manera reducir esa necesidad básica de vivienda, ¿verdad? ¿En qué zonas del país está presente este proyecto? ¿Ya lo está? Cuéntenos un poquitito, arquitecto, un poco, o sea, a Sí, más detalle vamos a decirle en qué zonas se claro, inicia y bueno, su proyección de expansión también si es que existe. sí, totalmente. Por el momento estamos abarcando toda la zona del Chaco, ¿verdad? Construyendo viviendas para pueblos originarios, respetando su cultura y de alguna manera, de alguna manera darle o devolverle algo de lo que nosotros le debemos, ¿verdad? En síntesis, inicialmente se encuentran 6.000 soluciones para los pueblos originarios y también en las comunidades urbanas. Se construyen aquí en la zona de Luque, por ejemplo, tenemos la construcción de un proyecto que se llama Paz del Chaco, ¿verdad? Que cuenta con la construcción de 100 viviendas, que es un proyecto netamente urbano. Y aparte de ello, contamos con la construcción de pueblos originarios como les había mencionado, se están gestionando 6.000 soluciones habitacionales para ellos, de los cuales 1.000 viviendas ya se estaban construyendo en toda la parte del Chaco y aquí en la Yu, San Pedro, varias zonas donde se encuentran las comunidades indígenas. Arquitecto, ¿cuál es el origen del presupuesto que abarca, vamos a decirle, este proyecto? Porque nos está mencionando un área geográfica muy importante, una cantidad interesante ya de soluciones habitacionales. Sí, netamente este proyecto de Xetapui se encuentra financiado con la donación de la República de China a Taiwán, ¿verdad? Que justamente el acuerdo firmado con ellos está enfocado a solucionar justamente la falta de viviendas para personas de escasos recursos y que se encuentran en pobreza extrema. Esa es inicialmente la idea con la que surgió este programa de Xetapui, ¿verdad? A fin de subsanar, por lo menos inicialmente, a los escasos recursos. Y es por ello que surgieron estos objetivos, ¿verdad? Y estamos encarando primeramente a lo que nos referimos a pueblos originarios y a personas de escasos recursos en comunidades urbanas. Arquitecto, por lo que usted nos comenta, hay no solo poblaciones indígenas, ¿no?, que están siendo beneficiadas, sino también poblaciones en situación de vulnerabilidad en general. ¿Hay diferencias en, en la arquitectura, justamente, en la construcción de los proyectos para estas comunidades? ¿Cuáles serían? Sí, así mismo es. Te comento, para los pueblos originarios nosotros utilizamos una tipología diferente a de las comunidades urbanas. ¿Cuál es la diferencia? Como te dije, la tipología. En cuanto a la utilización de materiales, el tipo mismo de construcción, ¿verdad? El tipo de vivienda.
Por ejemplo, por mencionarte, para los pueblos originarios estamos utilizando una disposición o distribución de los espacios tipo culata yobay, ¿verdad? Pero ya obviamente perfeccionado con los materiales y la tecnología con que se cuenta actualmente, ¿verdad? Es más, por ejemplo, se contempla que tengan canaletas, esas canaletas juntan el agua y se distribuye a un aljibe que, con que cuenta cada vivienda. Como bien sabemos, en el Chaco la falta de agua potable es una problemática existente hasta hoy día, ¿verdad? Y es por eso que este tipo de proyectos abarca o contempla ese tipo de solución, ¿verdad? De cierta manera paliar la falta de agua en esa región, ¿verdad? Y por otro orden, en otro orden de cosas, para las comunidades urbanas de la región oriental, eh, que no sean, utilizamos otro tipo de vivienda o u otra tipología como bien te estoy mencionando, ¿verdad? En el cual se tiene una distribución espacial de la vivienda con la cual habitar hasta 4 personas por cada vivienda, ¿verdad? Y tiene otro tipo de material. En tanto en el Chaco se utilizan ladrillos huecos, techo de chapa de termopanel acústico. En la región oriental se utilizan techo de tejas, vivo hormigón, construidos con ladrillos macizos, ¿verdad? Esa sería la diferencia en cuanto a material y tipología proyecto, o sea, dependiendo a qué grupo nos estamos enfocando, tenemos dos tipologías diferentes por el momento, ¿verdad? Arquitecto, usted estaba citando los materiales que utilizan. ¿Cuál es el origen de estos materiales? ¿Están usando materiales locales, de producción nacional, importados? Cuéntenos respecto a eso también. Sí, totalmente. Nosotros desde el Ministerio de Urbanismo siempre tenemos por prioridad darle justamente mayor énfasis a la utilización de materiales locales, lo cual genera trabajos para las personas que se encuentran inherentemente afectadas al proyecto, ya tanto directa como indirectamente, creando mano de obra local y generando más trabajo para las personas que están metidas dentro del proyecto, como te digo, tanto directa como indirectamente. En cuanto al techo de termopanel, es una solución que adoptamos para los pueblos originarios de manera a paliar también de cierta manera los problemas de temperatura con que se encuentran en esas regiones, ¿verdad? Y también, como el termopanel es un buen material termoacústico, soluciona de cierta manera ese déficit en las viviendas que se encuentran ahí en la región del Chaco como en la región oriental, ¿verdad? Arquitecto, mencionaba usted la mano de obra que genera a nivel Sí. local estas construcciones. ¿Nos puede detallar más respecto a justamente eso? ¿Cómo se hace la selección de personal para las construcciones? ¿Podrían estar en algunas comunidades los mismos beneficiarios, por ejemplo, construyendo sus casas? Detállenos un poquitito con algún ejemplo. Si quiere, de repente puedo usar de una sola zona. Así, de paso, nosotros nos enteramos un poco más también. Totalmente, claro. De hecho, que te comento que no solamente la construcción de las viviendas pueden estar hechas por albañiles, sino que de repente también las personas que van a ser beneficiadas quieren implicarse en el proyecto y trabajan también de manera a construir sus propias viviendas, ¿verdad? De esa manera también ellos pues se sienten o forman parte del proyecto, se sienten incluidos dentro de la construcción de las viviendas. Te digo, en las comunidades indígenas, ellos mismos quieren construir sus viviendas, ¿verdad? Y se les da esa posibilidad, dependiendo de las empresas constructoras, ¿verdad? Cuando de repente necesitan más mano de obra y también llegan a un acuerdo con esas personas, entonces participan de la construcción de sus viviendas, ¿verdad? Incluido de la construcción ya de su propia vivienda. Y en cualquier comunidad, ¿verdad? Tienen esa posibilidad, no solamente personas extrañas de la comunidad forman parte de esa construcción.
Arquitecto, ¿cuáles son las entregas más próximas? Porque usted nos habla de proyectos en varios lugares. Según el cronograma, que Sí. en construcción sabemos depende del clima, de otros factores, ¿no? Pero ¿cuáles son las, por lo menos, entregas programadas más próximas dentro de Xetapui? Sí, justamente ahora estamos culminando obras en la región oriental, ¿verdad? Específicamente en el departamento de Canindeyú, donde se encuentran actualmente ya en etapa de recepción definitiva las empresas de Ingeniero Mario Ibarrola y la de Pérez Heras, ¿verdad? Que en una de ellas contempla la culminación de 86 viviendas y en la otra la culminación de 74 viviendas. Esas son los proyectos que están próximos a culminar, ¿verdad? Así como también en el Chaco, en la región occidental, la empresa constructora de Ritter, ¿verdad? El cual tiene 90 viviendas y que también ya están en etapa de culminación. Esas son los tres proyectos que están en este momento culminando, ¿verdad? Arquitecto, desde Obras Públicas, de repente algunas vialeras tenían como algunas quejas con el tema de calendario de pagos a sus obras. En el caso de urbanismo, vivienda y hábitat, ¿cómo están ustedes? Ya que justamente estaban mencionando también las constructoras responsables, ¿no? ¿Cómo están ustedes con ese cumplimiento con los responsables de este proyecto? Claro, en la medida de la posibilidad tratamos de no, justamente de no incurrir en eso, de no entrar en deudas con ellos porque son empresas que cumplen con nosotros, ¿verdad? Que son responsables y que por el orden de cosas, ¿verdad? Siempre están pendientes de, justamente, nosotros no, desde la institución tratamos de no incurrir en eso, de no entrar en eso y tratar de estar al día con esas empresas, ¿verdad? Eh, Tenemos justamente la misión de que se pague lo que corresponde y en el momento justo, ¿verdad? Siempre cada proceso de pago de por sí tiene su tiempo de pago, vamos a decirle, tarda, pero en la medida de las posibilidades tratamos de que no sean tan extensos esos plazos de pago. Y ahora, ¿cómo se encuentra en este momento, arquitecto, con esos calendarios de pagos? En estos momentos estamos al día, justamente estamos al día con, tanto con los pagos de los certificados de avance como el de los reajustes, ¿verdad? Que estamos tratando de finiquitar antes de que culminen justamente estos proyectos y que las empresas sigan participando y sigan dinamizando la economía de nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo funciona lo que acaba de mencionar, arquitecto? Lo que mencionaba respecto a reajustes, ¿serían cambios en estos proyectos? Los reajustes más bien se refieren a justamente como el precio de todos los materiales van sufriendo variaciones, como bien sabemos, estos reajustes van directamente relacionados a ello, ¿verdad? Al pago del certificado. Te doy un ejemplo, la suba del cemento, por ejemplo, o la suba del salario mínimo, o justamente lo que siempre está, ahora por el momento se está dando como una situación constante, el cambio en el costo del gasoil, ¿verdad? Esos tres factores, por mencionarte, son factores que afectan al avance y en el pago de la construcción, ¿verdad? Y por tanto nosotros no podemos estar exentos, no podemos obviar esa situación. Y en ese sentido nosotros entendemos que las empresas no pueden estar trabajando a pérdida y analizamos cada situación en particular, ¿verdad? Y si corresponde, se les da ese pago por reajuste en los precios de los elementos que ya te mencioné, ¿verdad? Muchísimas gracias, arquitecto, por darnos todos los detalles, por darnos buenas noticias también, porque son buenas noticias, ¿no? Que tantas familias de nuestro país tengan un hogar digno muy próximamente. Gracias y que tengan muy buena jornada. Estamos a las órdenes siempre, igualmente para usted. Hasta luego.